Sean bienvenidos a las cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Bienvenidos a estas cápsulas de TV Croc. Hoy vamos a platicar otro tema que desde la semana pasada habíamos iniciado con los obreros, los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial. Esta fue una de las primeras organizaciones del sindicalismo mexicano. Por primera vez se organizaban y esta organización, como ustedes pues, se pueden imaginar, se estaba desarrollando en plena Revolución Mexicana, ¿sí? Allá por 1915, pero la casa ya existía desde 1912. Hoy vamos a comentar cómo es que el movimiento obrero, lamentablemente desde sus inicios, tuvo varios problemas organizativos y de estrategia. Todavía no se había desarrollado la conocida Revolución Rusa, porque esa fue en 1917. Así es de que no había un referente concreto de cómo los trabajadores debían organizar sus luchas. Por eso, podemos decir que en México se estaba ensayando cómo los obreros, los gobiernos, los diferentes movimientos se iban a enlazar para impulsar sus demandas. El caso es de que en México la Casa del Obrero Mundial va a tener lo que podríamos llamar un error histórico, porque resulta que en febrero de 1917 se va a firmar lo que se conoce como el pacto entre el movimiento constitucionalista, encabezado por Venustiano Carranza, y la Casa del Obrero Mundial. Este pacto se firmó en secreto y se hizo allá en Veracruz, porque en ese momento, recordemos, en plena revolución, los carrancistas establecieron ahí su gobierno, en Veracruz, mientras que Zapata, Villa, pues estaban dominando otras regiones. Entonces en Veracruz se va a dar este pacto en secreto, cosa que ya de alguna manera pues daba como una característica a la situación. Aunque fueron más de 63 trabajadores que van a Veracruz, van a ser aproximadamente 8 los que van a firmar ese pacto. Ese pacto que establecía, establecía que la Casa del Obrero Mundial iba a poner obreras, ¿verdad? Dentro de grupos militares llamados batallones rojos. Así se les denominó en diversos grupos que se distribuyeron en varias regiones, ¿sí? Pero esa era la característica. Se iban a denominar rojos. Fueron aproximadamente seis grupos de batallones rojos. Algunos estaban en Veracruz, otros estaban en la Huasteca, otros estaban en el norte, en diferentes regiones para combatir a Zapata y a Francisco Villa. O sea, ahí vemos el error de que los aliados estratégicos de un movimiento sindical, que pueden ser los campesinos principalmente, los empleados, en este caso se iban a combatir entre ellos, impulsados pues por las propuestas del gobierno de Venustiano Carranza. ¿Qué ofrecía Carranza a los trabajadores? Les ofrecía, por ejemplo, que les iba a establecer leyes favorables a los trabajadores. Incluso las propuestas del carrancismo eran muy vagas, muy difusas. Entonces, se iban a hacer leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores.
se iba a facilitar, ¿verdad?, lugares locales donde los obreros se pudieran organizar y difundir sus ideas. Se les iba a ayudar para que sus periódicos, que eran varios, ¿verdad?, entre ellos uno llamado La Revolución Social, se pudieran publicar, se pudieran difundir y que los trabajadores pudieran también, pues, educar a sus compañeros de clase, ¿sí? Lamentablemente, este movimiento de los batallones rojos, pues iban a atacar a los que se supone serían o hubieran sido sus aliados para una revolución más eficaz, para una revolución más radical, como ocurrió después en Rusia, donde sí se unieron trabajadores, empleados, incluso soldados, con los obreros, ¿sí? Y juntos establecieron lo que después se conoció como la Revolución Rusa, que formaron soviets, ¿sí? Por eso el nombre de ese país, aunque ya no existe, pero así se llamó, Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas. La palabra soviet, pues significa precisamente que se organizaban sindicatos, mutualidades y otros grupos, ¿verdad?, para que fueran la base de lo que después sería el gobierno en Rusia, ya con un nuevo nombre, la famosa Unión Soviética. En el caso de México no fue así. En el caso de México fue muy diferente, ¿sí? Los obreros apoyaron a Carranza, ganan la revolución los carrancistas, pero después viene pues la cruda realidad. ¿Y cuál fue? La de que Venustiano Carranza va a traicionar a los trabajadores, va a traicionar lo que había dicho que iba a establecer. Y no solamente eso, sino que además van a perseguir, ¿verdad?, a principales dirigentes de la Casa del Obrero Mundial, ¿sí? Entonces, este movimiento tan importante va a ser, como quien dice, el parteaguas, porque después va a haber otras organizaciones similares, ¿sí? Es decir, que colaboran con el gobierno y de alguna manera, pues, hacen a un lado sus verdaderos principios. Sin embargo, así es la historia. Quisiéramos que fuera más correcta, más lineal, más justa, pero no fue así. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Los invito a que en la próxima semana nos veamos nuevamente en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y por supuesto en Radio TV Croc, para seguirnos escuchando, para seguir platicando con ustedes. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en tus cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales.